Bueno, hoy vamos a comenzar, a continuar con nuestras clases sobre derivadas. Eh, entonces, bien, vamos a hablar de derivadas y hoy vamos a ver sobre las derivadas trigonométricas. Entonces, igual que el resto pues, de funciones, las derivadas trigonométricas también tienen derivadas que ya son conocidas. Es decir, después de aplicar las fórmulas de la derivada, es decir, el límite ese que vimos hace ya unas semanas, uno puede llegar a que la derivada del seno de x es igual al coseno de x, la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x, y la derivada de tangente es igual a secante cuadrado de x. Estas son, digamos, como las más populares. Pero pues obviamente también tenemos las derivadas de las otras funciones trigonométricas. La derivada de la cotangente de x, que es igual a menos cosecante cuadrado de x. Y la derivada del secante de x, que es igual a secante tangente. Y la derivada de la cosecante de x, que es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Mi consejo es, digamos, si pueden aprenderse unas, las que habría que aprenderse serían estas de acá, las del seno, el coseno y la tangente, porque estas de aquí ustedes las pueden encontrar a partir de las otras, de las de acá, ¿sí? Todas estas las pueden encontrar a partir de las del seno, ¿sí? Y las del coseno y la de la tangente. Hagamos un ejemplo para ver cómo podemos llegar de estas a esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya me aprendí que la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces ahora yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la derivada de la secante, ¿sí? Bien, entonces para ver la derivada de la secante, entonces basta con recordar cuál es la identidad que describe a la secante. Y nosotros que eh, sabemos que secante de x es lo mismo que ¿quién? Que 1 sobre coseno de x. Entonces, como sabemos que es 1 sobre coseno de x, pues entonces nosotros podemos hacer como si fuera una división. Entonces, si yo quiero derivar secante de x, recuerden que este muñequito aquí, este d de aquí, dividido en dx, esto lo único que está diciendo es que voy a sacarle la derivada a la función secante de x. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Esto lo hubiéramos podido escribir como y', como habíamos hecho antes, sino que de esta manera sabemos exactamente qué es lo que estamos derivando, ¿eh? Bien, entonces, para sacar la derivada podemos tomar como que esto es una división, 1 sobre coseno de x, ¿sí o no? Y entonces aplicamos la fórmula de la división, que es ¿cuál? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Entonces sería la derivada de arriba es 1, es la derivada de 1 y la derivada de 1 es 0 por el de abajo sin derivar, ¿sí? Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y la derivada del coseno es menos seno. Dividido en el de abajo al cuadrado. Entonces coseno cuadrado de x, ¿sí? Y entonces de esa manera, ¿qué nos queda? Nos queda en darnos cuenta aquí primero pues que se va a cancelar este de aquí, se va a cancelar. Este se cancela porque queda 0. Y por el otro lado, el menos 1 por el menos seno me queda positivo. Entonces, ¿qué nos da? Nos da que la derivada de eso es seno de x
sobre coseno cuadrado de x. Y por ejemplo, ahí ya tendríamos la derivada. No tendríamos que aprendernos nada más. Ahora, si comparamos con lo que está en las diapositivas, nos da algo que pareciera ser distinto. Nos da que la derivada de secante es secante por tangente. Pero en realidad es lo mismo. Porque yo puedo escribir esto como 1 sobre coseno por seno sobre coseno. ¿Sí? Y esto de aquí, esto de acá, ¿quién es? Esto es secante. Y esto de aquí es tangente. ¿Sí? Entonces de esa manera nos da que la derivada de la secante es lo mismo que secante por tangente, que es exactamente lo que tenemos en la diapositiva. ¿Sí? Secante por tangente. Ahora, de manera útil, uno puede simplemente decir, listo, la derivada de la secante es secante seno sobre coseno al cuadrado y así está bien. Pero usualmente se acostumbra a ponerlo como secante sobre tangente. Pero si ven que solo necesitaba saber la derivada del coseno, ¿sí? Porque la derivada del coseno es la que uno podía llegar a la de secante. Personalmente yo no me he aprendido estas no las tengo como aprendidas. Es fácil para mí recordarlas, pero yo estas son las que me sé. Y eventualmente si necesito una de estas, pues ya sé que puedo utilizarlas de acá para sabérmelas, ¿sí? Pero si quieren aprendérselas todas, pues bien pueden. Solo les digo de dónde salen las cosas para que si se les olvida, por lo menos puedan regresar y recordar y saber cómo se hace. Bien. Entonces de esa manera tenemos todas las derivadas de las funciones trigonométricas más conocidas. Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Sí? Entonces esta la podemos sacar a partir de la de tangente, esta la podemos sacar a partir del seno. Bien. Entonces aquí tenemos pues el resumen en la parte de arriba de todas las derivadas y tenemos un par de tres ejercicios que vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, el primero que vamos a resolver es el ejercicio y igual x al cuadrado por seno de x. Bien, entonces vamos a resolver ese ejercicio. Y igual x cuadrado por seno de x. Entonces esto funciona de la misma manera como ha funcionado antes. Vamos a derivar y', va a ser igual. Entonces recuerden que ese y' es el mismo, lo hubiera podido escribir también como dy, bueno, voy a escribir aquí, esto lo hubiera podido escribir como dy de x, ¿no? O lo hubiera podido escribir también como df de x, asumiendo pues que la función se llama f, o lo hubiera podido escribir también como f' de x, ¿sí? Y otras más menos populares, digamos d mayúscula x, y. Todo esto significa lo mismo, ¿no? Todo esto significa lo mismo, pero es importante pues tenerlo claro para que no se nos vaya a olvidar. Voy a borrar todo esto que no nos sirve para nada. Bien, 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 bien. Listo. Entonces ya tenemos que queremos hallar y', ¿sí? Es decir, la derivada de y. Y entonces, lo que hacemos es ver que esta función de acá es un producto. Y es x cuadrado por, aquí es como si hubiera un por seno de x. Entonces es un producto, por lo tanto tenemos que derivarlo al estilo del producto, ¿sí? Entonces, primero que tenemos, el primero sin derivar, que sería el x cuadrado. Perdón. El primero sin derivar no. La derivada del primero. La derivada del primero. Y el primero es x cuadrado. Entonces derivamos, el primero es 2x por el segundo sin derivar más
el primero sin derivar. Hay más. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces revisamos cuál es la derivada del seno, y la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Entonces simplemente aplicamos, la derivada del seno es el coseno, entonces por coseno de x. Y ahí tendríamos nuestra derivada. Entonces, ¿qué? La derivada de esto, simplemente pues para escribirlo, es eso mismo, ¿no? Seno de x más x cuadrado coseno de x. Ya no podemos hacer nada más, ¿sí? Podríamos factorizar si quisiéramos, ¿no? Voy a hacerlo como por el ejercicio. Hacemos factor común x. ¿Listo? Y ahí tendríamos nuestra derivada. ¿Preguntas? Sí, en el chat aquí. Listo. Todo bien entonces. Perfecto. Bien. Ahora entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es hacer la derivada de y igual coseno cuadrado de x por, no, la derivada de coseno cuadrado de x. Simplemente. La derivada de coseno cuadrado de x. Entonces, para hacer esa derivada, en este momento no sabríamos cómo hacerlo. Es decir, esto lo puedo escribir como coseno de x. Esto es lo mismo que coseno de x al cuadrado. Y en el momento no sabemos cómo hacer eso, porque esto es una función elevada a un cuadrado. Y nosotros sabemos qué hacer cuando es una variable elevada a una potencia. Pero en este caso es una función elevada a una potencia. No podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Por ejemplo, cuando derivábamos x cuadrado, que esto es lo mismo que 2x. La derivada de 2x. Perdón, la derivada de x cuadrado, que es lo mismo que 2x. No podemos hacer lo mismo porque esto es una función que está elevada a un cuadrado. Luego vamos a aprender cómo hacerlo a través de una cosa que se llama la regla de la cadena. Pero en el principio no sabemos hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo ahora? Pues entendiendo que coseno cuadrado de x es lo mismo que coseno de x por coseno de x. ¿Sí? Entonces, una vez tengo esto, pues ya puedo derivar. Es decir, y' va a ser igual a la derivada del primero, que el primero en este caso es coseno. Entonces, la derivada del primero va a ser menos seno por el segundo sin derivar, que el segundo es coseno, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Y ya tenemos el resultado. Y esto lo podemos organizar mejor. Menos seno de x, coseno de x. Y esto, coseno por menos seno, también es lo mismo, ¿no? Menos seno de x, coseno de x. Y entonces los dos son iguales, entonces los puedo sumar. Entonces me queda menos 2 seno de x, coseno de x. Y esa sería la derivada de coseno cuadrado de x. Y entonces fíjense que si hubiéramos hecho aquí, por ejemplo, exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba, ¿sí? Es decir, si hubiéramos derivado como si fuera simplemente una potencia, lo que hubiéramos hecho sería decir que la derivada de coseno cuadrado de x es 2 coseno de x. Y eso claramente está mal. Y eso no es lo correcto. Entonces, esto no es solamente, no basta con decir que es 2 coseno de x. Tiene que ser esto de aquí. Vamos a ver después cómo a partir de esto que conocemos aquí, podemos saber esta derivada. Pero por el momento, si encontramos un coseno cuadrado de x, pues lo podemos escribir como el producto de dos cosenos. ¿Sí?
y tenemos ahí el resultado. Ok. Ahora el siguiente ejercicio es la derivada de seno de x sobre 2 más secante de x. Entonces, y es seno de x sobre 2 más secante de x. Bien, vamos a derivar eso. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo, vamos a derivarlo como venimos haciendo hasta el momento. Y' es igual. Entonces vamos a ir por partes. Entonces primero sería la derivada del de arriba. La derivada del seno es coseno. Entonces viene coseno por el de abajo sin derivar. Y ojo que aquí es importante. El de abajo es 2 más secante de x. Es toda la suma. ¿Sí? Toda la suma. Y aquí es muy importante, a ustedes les encanta dejarlo así como está escrito. Pero así como está escrito está mal. Es importante el paréntesis. Porque el coseno de x, este que está aquí, está multiplicando a todo. Si ustedes lo dejan sin paréntesis, pareciera como que están multiplicando solamente al primero. ¿Sí? Entonces es importante este paréntesis de aquí que a ustedes les encanta dejarlo sin paréntesis. Digo, ahora menos el de arriba sin derivar, es decir, seno de x, por la derivada del de abajo. Y ojo que la derivada del de abajo esto es una suma, ¿no? Entonces la derivada de una suma es la derivada de este más la derivada de este. La derivada de 2 es 0. Entonces esto va a ser 0 más, y aquí viene la derivada del secante. Entonces vuelvo y les digo, supongamos que no la sabemos. Si no la sabemos, pues entonces uno lo hace entendiendo que secante de x es lo mismo que 1 sobre coseno de x. Y ahí y a partir de eso uno reemplaza aquí y deriva como si fuera una división otra vez. Pero bueno, ya lo hicimos ahorita, hace poquito, entonces no tiene sentido volverlo a hacer. Ya sabemos que la derivada de la secante es secante tangente. Si se nos olvida, o bueno, si no las hemos aprendido, pues aquí ya tenemos secante tangente. Y todo esto dividido sobre el de abajo al cuadrado. ¿Y el de abajo quién es? Es todo. 2 más secante de x. Y aquí algunos de ustedes harán al cuadrado. Y claramente eso está mal. ¿Por qué? ¿Qué falta? Paréntesis. Paréntesis. Exacto, paréntesis. Todo es lo que está elevado al cuadrado. ¿No se actualizó esto? Todo es lo que está elevado al cuadrado. ¿Listo? 2 más secante de x al cuadrado. Y bueno, y lo organizamos un poquito. Entonces podemos 2 coseno de x más coseno de x secante de x. Secante de x menos, entonces ahí ese 0 se me va, entonces me queda solamente seno de x, secante de x, tangente de x. Todo dividido en 2 más secante cuadrado. 2 más secante al cuadrado, perdón. Sí. Y bueno, y ahí también podemos entender que secante por seno
que secante por seno es seno por 1 sobre coseno, y esto me da, esto de aquí se me convierte en tangente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seno de x por secante de x es lo mismo que seno de x por 1 más coseno de x. Y si multiplico seno de x por 1 más coseno de x, me da seno de x sobre coseno de x, que es lo mismo que tangente. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más despacio. Esto es como un repaso de identidades trigonométricas, ¿no? No es cálculo 1, pero lo hace. Entonces, seno de x por secante de x. Esto es lo mismo que seno de x por 1 sobre coseno de x. Y esto es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. Y esto es lo mismo que tangente. ¿Sí? Y también por ahí en el otro lado, miren aquí, esta parte sería el tangente. Y esto es coseno de x por secante de x. Esto de aquí, esta parte de aquí. Y entonces veamos que coseno de x por secante de x es lo mismo que coseno de x por 1 sobre coseno de x. Y entonces los cosenos se van y me queda al final, esto es lo mismo que 1. Esto es repaso de identidades trigonométricas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto de aquí, este pedacito de aquí, es 1. ¿Sí? Entonces, la respuesta completa de esto sería 2 coseno de x más 1 menos tangente por tangente, es decir, menos tangente al cuadrado de x sobre 2 más secante de x al cuadrado. ¿Sí? Digamos que esta es la parte ya de arreglo de la ecuación. La única parte en la que realmente están derivando es aquí. Aquí están derivando. La derivada está solamente en la parte de arriba. Esta es la derivada. Esta es la derivada. Lo siguiente es hacer que se vea esa derivada más bonita, ¿no? Algunos me preguntarán, profe, y si lo dejo así, ¿cuánto saco en el parcial? No, depende mucho. Digamos, depende mucho. En este caso, este procedimiento que está aquí es importante porque claramente todo esto es demasiado grande. Y cuando uno lo deja así, pues es como más elegante, más bonito, mejor. Y para el futuro funcionará más porque si yo quiero hacer más operaciones con esta derivada, voy a necesitarlo de una manera simplificada y no así, que así no me está diciendo absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que traten de simplificar lo más que puedan. Y eso les va a ayudar también a ustedes. Muy bien. Entonces, con eso terminamos estos ejercicios que están acá. No sé por qué salió eso de abajo. Bueno. Ahora, pues, como siempre, hay muchísimos ejercicios para hacer. Por el momento los vamos a dejar ahí. Ahorita ustedes van a trabajar en estos. Quiero, digamos así, como última parte de hoy, de parte teórica, es introducir este tema de acá, que es la derivada de la función elevado a un exponente. Entonces, esto está muy relacionado con lo que intentamos hacer de la derivada de coseno al cuadrado. Fíjense que es la derivada de una función elevada a un número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto.
si yo quiero derivar coseno de x al cuadrado. ¿Cómo derivo coseno de x al cuadrado? Esto es una función, porque esta parte de aquí es una función en sí misma, ¿sí? ¿Cómo la derivo? O por ejemplo algo como x al cuadrado menos 2 elevado a la 3, ¿sí? No basta con simplemente bajar el exponente y ya como estábamos haciendo antes, sino que tenemos que hacer algo más. O por ejemplo, si yo quiero derivar x más 1 sobre x menos 2, raíz de esto, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Teniendo en cuenta que esto es lo mismo que x más 1 sobre x menos 2 a la 1 medio. ¿Sí? ¿Cómo puedo derivar eso? Sabiendo que si yo tengo x al cuadrado, la derivada de esto es 2x. Si yo tengo x al cubo, la derivada de esto es 3x al cuadrado. Si yo tengo x a la 1 medio, la derivada de esto es 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces yo me sé esas propiedades, ¿sí? Yo me sé estas tres, pero fíjense que esta parte de aquí a la izquierda está relacionado con estas, pero no es lo mismo. Es decir, yo no puedo llegar y decir, ah, bueno, como la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, entonces la derivada de x al cuadrado menos 2 a la 3 es 3 por x al cuadrado menos 2 a la 2. Yo no puedo decir eso. ¿Sí? Esto estaría mal. Esto está mal. ¿Sí? Entonces esto lo borramos porque esto está mal. Pero sí hay una manera de, utilizando estos resultados que conocemos de acá, poder derivar estos de acá. Y de ahí volvemos a la diapositiva. La derivada de una función elevado a un exponente, esto es un número, ¿no? No es otra función, es un número. Es el exponente abajo y el n-1. Fíjense que esto se parece mucho a lo que estábamos haciendo cuando teníamos la derivada de x a algo. ¿Sí? Solo cambian este g de x por x y les da lo mismo. Pero se le agrega esto por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Entonces, si tenemos la derivada del coseno de x al cuadrado, vamos a aprovechar que sabemos esto de aquí. Entonces sí, efectivamente, esto lo podríamos escribir, la derivada la podríamos escribir como 2 veces coseno de x, perdón, no, 2 veces coseno de x, y aquí, solo aplicando esto, estaríamos solamente utilizando esto que ya sabemos. Pero la fórmula nos dice que esto va por, multiplicado por, la derivada de la función. Y la función en este caso es coseno de x. Entonces sería por la derivada del coseno de x, es decir, por menos seno de x. ¿Sí? Y entonces esto es lo mismo que 2 veces, perdón, esto es lo mismo que menos 2 veces seno de x coseno de x. ¿Sí? Y fíjense que esto que encontramos aquí es lo mismo que hicimos aquí antes. La derivada del coseno cuadrado de x que nos dio, menos 2 veces seno de x coseno de x. Y es lo mismo que de la manera que lo hicimos aquí, menos 2 veces seno de x coseno de x. Solamente que de esta manera es mucho más rápido. Si yo me sé esto, y yo me sé la derivada del coseno, yo puedo sacar la derivada del coseno al cuadrado. Entonces, en términos generales, lo que esto significa es, y lo que está escrito en las diapositivas es
que si yo tengo una función f de x elevado a un número, yo puedo derivarlo y decir que esto es n veces f de x a la n menos 1 por, y aquí por, la derivada de la función. La derivada de la función que está siendo elevada. ¿Sí? Entonces, y fíjense que esta parte de aquí, esta partecita de aquí, toda esta partecita de aquí, equivaldría, por ejemplo, al hecho de saber que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Esto ya lo sabemos, esto lo habíamos aprendido antes. Entonces es muy parecido. Esto de aquí es muy parecido a lo que se está haciendo acá. Solamente que ahora ya no es un x el que está abajo, sino que es un f de x. Bien. Pero entonces se le agrega el hecho de que se multiplica por f' de x. Es decir, por la derivada de la función que se está elevando. Entonces ya en términos más formales, lo que decimos es que la derivada de f de x a la n con respecto de x es igual a n f de x a la n menos 1 por f' de x. ¿Sí? Y con eso entonces podemos hacer las derivadas de las potencias, incluso de una función elevada a la una potencia. Cosas que no se deben hacer. No puedo utilizar esta fórmula. Esta fórmula que acabé de colocar ahí, no la puedo utilizar si tengo, por ejemplo, algo de este estilo. Si tengo coseno de x elevado, por ejemplo, a la x. Ahí no puedo utilizar esa fórmula. ¿Por qué no puedo utilizar esa fórmula? Porque esto no es un número, es una variable. Esto no es lo mismo que coseno de x elevado a la 3 o coseno de x elevado a la 1 medio, ¿sí? Es distinto. Entonces, aquí en este caso, no puedo utilizar la fórmula que acabé de mencionar. Pero en estos dos casos de aquí, este y este, sí la puedo utilizar. Esto está bien, esto no lo puedo utilizar. No. ¿Sí? Importantísimo para no confundirnos y no utilizar las cosas en los momentos que no se deben utilizar. Y pues también tener en cuenta, por si se les olvida, que esto de aquí, yo lo puedo ver como coseno 3 a la 3 de x, ¿sí? Es lo mismo. Son dos maneras de escribir la misma cosa. Coseno a la 3 de x es lo mismo que coseno a la 3. ¿Sí? Pero que no es lo mismo que coseno de x a la 3. ¿Y si ven por qué? Porque en este último pareciera que solo la x está elevada a la 3. Mientras que la idea es que todo el coseno esté elevado a la 3. Entonces es importante hacer la diferencia entre estas tres cosas, ¿no? Estos dos son lo mismo, pero este sí es otra cosa. Bien. Y entonces, en este caso, de aquí, tampoco podemos utilizar la fórmula que acabamos de derivar. Es decir, no podemos usar esto. Porque en este caso es el coseno de una variable que está elevada a la 3. Mientras que la fórmula nos dice es cuando una función está elevada a la 3. Es distinto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ejemplos de esto. Bien, entonces por ejemplo, si tenemos esto, 4x al cubo más 3x
más 1 elevado a la 7. A ver, y igual 4x al cubo más 3x más 1 elevado a la 7. Entonces, ¿cómo derivamos eso? ¿Sí? Como lo acabamos de ver, entonces y' va a ser igual a la derivada como si fuera un x a la 7. Entonces recordemos aquí que si yo tuviera x a la 7, la derivada de esto sabemos que es 7 por x a la 6. Entonces derivamos como si fuera así. Entonces nos da 7 por todo lo que está ahí en la función. Elevado a la 6, perdón. Elevado a la 6. ¿Sí? Esto es, ahí sería como si simplemente todo lo de aquí fuera un x. ¿Sí? X a la 7. Mira. Todo a la 7. La derivada es 7 por x a la 6. Entonces 7 por todo a la 6. ¿Sí? Pero tenemos que agregarle por la derivada de lo que está siendo elevado. Es decir, la derivada de esto. La derivada de esto. Entonces, derivamos 4x al cubo. La derivada de 4x al cubo sería 12x al cuadrado. Más la derivada de 3x, que es la derivada de 3, más la derivada de 1, que es 0. Entonces no hay necesidad. Y vuelvo y les digo, así como está escrita esta ecuación, está mal. Esto está mal. A ustedes que les encanta dejarlo así, esto está terriblemente mal. Esto es un... Volvamos a nuestros, a nuestros inicios. Esto es un... No, 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 no. No lo vuelvan a hacer. No, 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 no. No sé cómo puedo hacer más énfasis a este no. No. Está mal. Tienen, muy bien, tienen que poner el paréntesis. Tienen que poner ese paréntesis. Y cuando pongan ese paréntesis, ahora es un sí. Ahora sí. Ahora sí está bien. ¿Sí? Si este paréntesis lo borran, está mal. Porque si por este paréntesis lo borran, si borro esto, lo que me están diciendo, o lo que le están diciendo a la persona que lea esta ecuación, es que el 12x cuadrado está multiplicando a esto y luego le está sumando un 3. Es decir, que los únicos que se están multiplicando son estos de aquí, cuando eso no es verdad. La realidad es que está multiplicando a todo, por eso se pone esto de acá. Bien, importante. Ustedes que les encanta olvidarse de los paréntesis. Eso a ustedes les va a servir también tener claro a quién están multiplicando, porque así no se les va a olvidar. Y si tienen que hacer otras operaciones con el resultado, pues es mucho más fácil que lo tengan visto. A ver qué fue lo que dijeron. La regla de la cadena la vemos mañana. Hoy es como una introducción a la regla. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, ahora esto. 1 dividido en... Lo anoto. A ver. Vamos a ver ahora ese otro ejercicio que está ahí. Es y igual 1 sobre 7x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la 10.
Vamos a derivar eso que está ahí. ¿Sí? Entonces ahí empezamos cada vez a complicarnos un poquito más, pero no es mucho más difícil, es simplemente seguir haciendo lo que sabemos hacer. Entonces, esto es una división, ¿no? Esto es una división. Entonces vamos a dividir como si fuera una división. Y' es 1 sobre 7x a la 5 menos x a la 4 más 2. Y voy a mostrarles dos maneras como podrían abordar este problema. Primero, dejándolo como está escrito ahí. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada del de arriba, 0, por el de abajo sin derivar. Entonces, todo lo de abajo. Ah, perdón, esto está mal. La derivada del de arriba, 0. Y por todo lo de abajo sin derivar. Entonces, por todo esto, 7x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la 10. ¿Sí? Eso es todo lo que está abajo. Menos el de arriba sin derivar, 1, por la derivada del de abajo. Pero miren que el de abajo es 7x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la 10. Entonces lo hacemos como ya aprendimos. Entonces simplemente bajamos el 10, multiplicamos por toda la función que está adentro a la 9. ¿Sí? Esto es haciendo como si todo esto fuera algo a la 10. Entonces es 10 veces ese algo a la 9, la derivada. Por la derivada de ese algo que está elevándose, que es la derivada de 7x a la 5 menos x a la 4 más 2. Entonces la derivada de eso es 35x a la 4 menos 4x a la 3. Dividido en el de abajo al cuadrado. Todo lo de abajo al cuadrado. 7x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la 10. Todo esto elevado al cuadrado. Fue le faltó el paréntesis. Exactamente. Muy bien, me encanta que esa era lo que, por eso fue que lo puse así, porque ya así lo dejan ustedes y así es mal. Esto es no. Ah, bueno, lo bueno es que aquí puedo escribirlo varias Preséntamelo veces. un punto en el parcial. No. Mira, aquí ahora con esta aplicación puedo hacer más énfasis en el no. 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 Eso es una super carita feliz, super carita triste. Y esto en el examen saca 0. Bien, entonces eso es un no. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el paréntesis. Poner el paréntesis. Siempre pongan el paréntesis. Eso les ayuda en la vida también. Bueno, de todos modos aquí no hemos terminado porque este 0 de aquí pues se va. Este 0 por algo se va y entonces me queda como lo que está aquí arriba de una manera más organizadita. Entonces 10 veces, bueno, menos veces. 7x a la 5 menos x a la 4 menos más 2 a la 9 por 35x a la 4 menos 4x a la 3 dividido. Entonces aquí, ¿no? Que si todo esto está a la 10 y todo a la 2 es como si multiplicáramos estos dos. Entonces, dividido en 7x a la 5 menos x a la 4 más 2 elevado a la 20. Y ahí ya terminaríamos el ejercicio. Esa sería la derivada. Bien. Eso, yo dije que había dos maneras de hacerlo. Entonces, esta es una manera. Esta es una manera. Las ventajas de esta manera pues, es que nos
pide hacer esto? Bueno, nosotros podríamos hacerlo automáticamente y darnos cuenta que esto de una vez es 0, ¿no? Pero hay otra manera. Y es decir, entonces ya no voy a escribir esto exactamente como 1 sobre 7x a la 5 menos x a la 4, 2, sino que lo voy a escribir como 1 sobre 7x a la 5 menos x al 4 más 2 elevado a la 10. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y entonces, ¿en qué cambiaría nuestro resultado? El resultado va a variar, el procedimiento va a ser un poco distinto, porque entonces lo que haríamos sería derivar todo esto como si fuera algo a la 10, es decir, nos quedaría 10 veces esto a la 9, y luego lo multiplicamos por la derivada de esto que está aquí, por la derivada de esto. Y eso lo pudieron haber también hecho, lo podrían hacer también. Y les tiene que dar igual que acá. Simplemente es otra manera de hacer. Bien. Muy bien. Hallar la derivada de y igual tangente al cubo de x. Entonces volvemos a las funciones trigonométricas. La derivada de y igual tangente al cubo de x. Entonces vamos a derivar tangente al cubo de x. Entonces de nuevo les digo, cuando está así, tangente al cubo de x, mismo que si tuviéramos tangente de x a la 3. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo hacer esto. Simplemente es y' va a ser igual a la derivada de tangente al cubo de x, que es la derivada como si fuera algo a la 3. Entonces 3 veces el algo en este caso es tangente, elevado a la 2. Bueno, antes de hacer esto, debía haberlo hecho inicialmente así para hacer más énfasis. Si el hecho después ese algo al... Uy, ¿qué hice? Entonces 3 por ese algo a la 2. No. ¿Sí? No. Esto es muy mal. No lo vayan a hacer. Y es súper común que hagan un error como este. Y se van a equivocar. Fijo, se van a equivocar y van a hacerlo mal si lo dejan así. Esto es un gran problema. Esto es peligroso. Bueno, me quedó un poco exótica esa calavera, pero la idea es mostrarles que efectivamente eso está mal. Bien. Entonces no lo vayan a hacer, porque pueden equivocarse fácilmente. Entonces borremos la calavera, porque yo sé que ustedes no lo hacen. Y esa sería la nota de si hacen eso, sería calavera. Entonces ponemos los paréntesis. Ponemos los paréntesis. Y continuamos con la derivada del tangente de x. La derivada de tangente de x. Entonces, a veces uno se le olvida, entonces uno recuerda. Tangente de x. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x. Entonces, por secante cuadrado de x. ¿Sí? Pues se quedó todo raro. Bueno, no sé. Está ahí pintando todo raro esto. Voy a ponerlo aquí mejor. Secante cuadrado de x.
Bien, listo. Y ahí queda aquí la respuesta. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es que y' es igual a 3 veces, para escribirlo bien, tangente cuadrado de x, secante cuadrado de x. ¿Sí? Y digamos que uno lo puede dejar así. Sí, lo puede dejar así. Y el último ejercicio que tenemos en esta serie de ejemplos es y raíz de 2x menos 3 dividido en 8x más 1. ¿Sí? Y entonces queremos encontrar la derivada de esto que está aquí. Entonces, basta o es importante escribirlo de una manera en que nosotros sepamos cómo hacerlo. Entonces, cuando veamos la raíz, pues podemos escribirlo como una potencia, pues la que conocemos más. Entonces lo escribimos como a la 1/2. ¿Sí? Y ahora sí derivamos. Entonces y'. Entonces derivamos como si fuera algo, ese algo es toda esa división que está ahí, algo elevado a la 1/2. Entonces, algo elevado a 1/2, la derivada es 1/2 por ese algo. Elevado a la 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1 es menos 1/2. Por la derivada del algo. Es decir, la derivada de esto. La derivada de esto. Y entonces tenemos que tratarlo como una división. Entonces viene la derivada del de arriba, 2, por el de abajo sin derivar, 8x más 1, menos el de arriba sin derivar, 2x menos 3, por la derivada del de abajo, 8, sobre 8x más 1 al cuadrado. Y aquí, de nuevo, importante este paréntesis grandotote que está aquí. Y bueno, ahí queda. Eso es. Obviamente podemos organizarlo un poquito más. Podemos decir que esto es lo mismo que 1/2 por la raíz de, como es a la menos 1/2, entonces queremos 8x más 1 sobre 2x menos 3. ¿Sí? Cambia el orden porque es negativo. ¿Sí? Entonces aquí uno puede acomodar. Esto da 2 por 8x da 16x y 2x por 8 da también 16x. Se me van ahí unas cosas y ustedes pueden después verificar que esto entonces da 26. Dividido en 8x más 1 al cuadrado. Ahí, por ejemplo, en este caso ya estoy exagerando los paréntesis. En este caso ya no necesitaría estos paréntesis. Porque es solamente la multiplicación de estas dos cosas. Espere que esto se ve muy feo. Más. Bien, y ahí tendríamos. Esa sería la respuesta. Hasta ahí llegamos. ¿Preguntas? 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 A ver qué preguntas hay aquí. Se me fue el internet. Bueno, igual esto se está grabando, entonces no se preocupen. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Entonces así queda la respuesta a este, y este era el último ejercicio
de todos los que estaban aquí en las diapositivas como ejemplo. A ver. Repito el último paso. Ok, entonces básicamente lo único que se hizo fue darnos cuenta que esta partecita de aquí es 16x más 2 y esta partecita de aquí es 16x menos 24. Entonces están restando. Entonces es 16x más 2 menos 16x menos 24. Entonces este y este se van. Entonces queda 2 más 24, porque está aquí en menos de aquí. Entonces 2 más 24, 26. Y ahí queda resumido eso. ¿Bien? Pregunta Hernán que si ese menos un medio puede ser también la raíz de 2. No. O sea, sí, pero no. Es decir, este menos un medio sí es una raíz, pero no es solamente ponerle raíz a esto, sino hay que intercambiar el orden de estos dos. ¿Sí? Por eso me queda, fíjense que aquí está 2x dividido en 8x más 1, aquí queda 8x más 1 dividido en 2x menos 3, y ahí sí pongo la raíz, porque hay un negativo aquí. Si esto fuera positivo, simplemente sería poner la raíz y listo. ¿Bien? Listo. Bien, voy a dejar de compartir.